Bien, muy buenos días. Estamos de nuevo un sábado más acompañando a todos los amigos que nos escuchan a través de nuestras redes sociales. Por supuesto a través de nuestra página de Facebook, también para que visiten nuestro canal de YouTube del Ministerio Cristiano Evangélico. También, por supuesto, saludamos a todos los amigos auditores que nos escuchen a través de la Radio Umbral y su señal la 107.9 para la localidad de Yungay. También damos la bienvenida a quien participa junto a mí, mi querido hermano Obed Torres. Él me acompaña en los controles para la transmisión del streaming del Facebook y también, por supuesto, para sacar la señal vía online y también, por supuesto, a través de Umbral RDBA Chile y la señal la 107.9, su señal FM. Gracias, Obed, por acompañarme en esta mañana a través de los controles. Saludamos a todos los amigos también de la radio La Séptima Trompeta, a su director Raúl Millán, que ellos también tienen su programación en la localidad de Ayllinco, Temuco, y la señal también la 107.9 FM Estéreo. Saludamos a Jorge Araya de la región de Coquimbo y su radio Maranata. Cristo viene. Bien amigos, muchas gracias por estar junto a nosotros un sábado más a través del programa La Biblia Responde. Saludamos a quienes de a poco se van integrando a nuestra señal, a nuestro Facebook, al pastor Aldo Aguirre y a su linda familia, a la pastora Brenda Maltés, a su iglesia, a su congregación, a su distinguida familia, a nuestro pastor Andrés Fuensalida, a su familia, especialmente a los miembros de su iglesia, la iglesia evangélica remanente del séptimo día. También saludamos a aquellos que participan sábado a sábado, a la familia de nuestro hermano Rodrigo y la hermana Marcia de Los Ángeles, a Claudio Misetis, también nuestro regalón, el director de comunicaciones, también a Hugo Aro y su linda familia, a Andrés Iturra, a todos los que participan, a Alexis Maldonado, junto a su esposa Tarsi de la ciudad de Valdivia, que pronto en Valdivia tendremos la radio La Nueva Jerusalén y su señal la 107.9 FM. Así que saludamos a Alexis por este lindo proyecto para la ciudad de Valdivia. Bien, estimados amigos, damos gracias a poquito a la que gente se va conectando poco a poco. Saludamos a Daniela Acuña y a su esposo Andrés Reyes, a Francisca Acuña, a mi esposa Carmen, a mis hijos que me acompañan aquí en esta mañana, aquí para sacar la edición, a Fabiana Acuña y a su esposa, a su familia, Francisca, a todos aquellos que están con nosotros, a también a la hermana Elba Reyes, una fiel auditoria de nuestro programa. Bien, vamos a orar. Es un tema bastante interesante y nos toca conversar hoy que se llama el tema del infierno. ¿Verdad? ¿Realidad? ¿Mito? ¿Qué es esto del infierno? Bien, vamos a orar entonces en esta mañana para dar comienzo a nuestra programación del programa La Biblia Responde. Oremos, estimados amigos auditores. Nuestro buen Padre Celestial, en esta mañana oramos porque necesitamos de su compañía. Oramos para que usted nos acompañe mediante la presencia de su Santo Espíritu. Bendiga a todos aquellos que nos escuchan mediante la radio, mediante el streaming del Facebook, aquellos que tienen necesidad de pan, de abrigo, de techo, trabajo. Estimado Padre, oramos por ellos para que usted conforte a sus necesidades. Oramos también por este gran peligro del coronavirus, donde muchos han bajado el descanso. Bendiga a las familias que han sido tocadas por este virus, pero especialmente bendiga a aquellos que tienen la necesidad de sentirse protegidos. Bendígale a todos en el nombre de Jesús, oramos, amén. Muy bien amigos, así que bienvenido a la familia de Radio Umbral y la señal la 107.9. Miren, vamos a tratar el tema del infierno en esta mañana. Para sentar bases bíblicas, si es un mito, es una realidad,
O si alguien ha estudiado la Biblia y tristemente ha interpretado mal algunos pasajes, y al interpretar mal, obviamente ha hecho un error al colocar ideas quizás que no son parte de la Biblia. Pero antes de partir con el tema del infierno, quiero contextualizar algunas cosas. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado de las ideas preconcebidas? ¿Qué significa esto de ideas preconcebidas? Lo que sucede es que cuando nosotros partimos estudiando la palabra de Dios, la Biblia, todo estudiante de la Biblia que se inicia por primera vez con el ánimo de estudiar la Biblia, esa persona que va por primera vez a tratar de estudiar la Biblia, la palabra de Dios, obviamente que tiene ideas particulares. O sea, antes de llegar a estudiar la Biblia ya tienes alguna idea que fueron puestas en su mente de alguna forma. Por ejemplo, no sé, pues si alguien nunca estudia la Biblia, pero de repente escuchó en la radio un predicador que hablaba ciertas cosas, y esas ideas fueron incorporándose en su mente. O de repente estaba leyendo un libro secular, y le gustaron alguna idea de ese autor y empieza a adoptar ideas. Entonces nosotros cuando vamos a la Biblia ya venimos o ya tenemos alguna idea que se llaman preconcebidas. Vale decir que están mucho antes de que usted viniera a leer la Biblia. Por ejemplo, esta situación de las ideas preconcebidas, en esta situación Cristo tuvo que trabajar bastante con sus discípulos. Cuando Jesús llamó a los hombres para que lo acompañasen, y llamó especialmente, conformó a 12 personas de su círculo más cercano, y a estas 12 personas tuvo que prepararlos, por supuesto, para la gran comisión que tendrían ellos después de la partida de Jesús. Lo que más tuvo que luchar Jesús era justamente con esto, de las ideas que estos hombres ya traían. Ideas bastante arraigadas con respecto a ciertas cosas, y que muchas veces esas ideas particulares que tenían iban en contra de la Biblia. Por ejemplo, el Señor Jesús tenía que explicar a sus discípulos cuál era la misión con la cual Él había venido. Y tuvo que explicarle que la razón de Él era venir, llamar al arrepentimiento, hacer una obra en el ser humano, pero Él también como Mesías estaba predicho a través de los profetas, Isaías 53, el profeta Daniel en el capítulo 9, hablaban acerca de la muerte del Mesías. Vale decir que una de las cosas del Mesías era no tan solo llamar, hacer milagros, tenía que morir por nosotros, porque Jesús al morir por nosotros, a nosotros nos otorgaría el derecho a la vida eterna mediante su muerte y su resurrección. Cuando Jesús le explicó esto a los discípulos, ellos se espantaron. ¿Y por qué se espantaron? Porque ellos no querían que el Mesías que ellos conocieron muriese. Porque ellos ya tenían una idea distinta, preconcebida con respecto al Mesías. ¿Cuál era la idea que tenían los discípulos? Ellos pensaban que el Mesías que había de venir era un Mesías político. Vale decir que un hombre vendría a tomar las armas, a apoyar al pueblo para levantarse contra el yugo romano mediante la fuerza, y una vez que expulsasen a todos los romanos, ese Mesías se sentaría en el trono de David, como un rey político. Y los discípulos pensaban que cuando Jesús estableciera su reino aquí en la tierra como un rey más político, ellos también estaban luchando los puestos. Señor, ¿quién va a estar a tu derecha y quién va a estar a tu izquierda? Esa era la idea preconcebida que tenían con respecto al Mesías. Y cuando Jesús dijo que él tenía que morir, y que su reino no era de este mundo, se espantaron, porque lo que Cristo le proponía iba en contra de la idea que ya tenían preconcebida. O sea, Jesús luchó bastante con estos hombres, con estas ideas particulares, para poder desarraigarlas de su mente, porque iban en contra de la Biblia y el plan de la salvación. Por ejemplo, también estos hombres le habían incorporado una idea de que no existía la resurrección, a través de los saduceos, esta corriente política religiosa en Israel. Y muchos de estos hombres que se acercaron a Jesús venían con una idea que no existía resurrección.
Cuando Cristo murió y resucitó, y las mujeres fueron de mañana a decirle a los discípulos, mire, el Señor ha resucitado, estos hombres no creían. Y se negaban a pensar que el Mesías hubiese resucitado porque tenían una idea preconcebida de que no existía resurrección. Hasta que Cristo tuvo que aparecerse después de su muerte a los discípulos, conversar, estar con ellos, y después fue alzado al cielo y se fue. Por eso dijo Jesús, muchas cosas no la entenderán hasta después de mi partida. Por lo tanto, siempre el estudiante bíblico tiene que darse cuenta que cuando va a la palabra de Dios, obviamente que él viene con ciertas ideas particulares que ha adquirido mediante la lectura o escuchado a otros. Pero muchas veces la idea que nosotros tenemos, porque se la escuché a otro, porque la leí en un libro o lo que sea, usted va a la Biblia y de repente esa idea choca. Y uno se resiste y no puede ser. Pero ante la palabra de Dios toda idea tiene que sucumbir, porque la Biblia es la única autoridad con respecto a algunas cosas. Vale decir que cuando nosotros hablamos del infierno, todo el mundo tiene una idea particular que se le vino incorporando en su mente. Por ejemplo, la palabra infierno viene del latín que es muy parecida, que se llama infernus. ¿Y qué significa infierno? Viene del latín de los romanos, significa la parte de abajo. Así de simple, la parte de abajo. Y en ninguna parte dice el centro de la tierra. La definición de infierno significa, en latín, infernus, la parte de abajo. No dice centro de la tierra, no equivoquemos, no le agreguemos más conceptos de lo que no tiene. Cuando dice que infierno viene del latín infierno, que significa la parte de abajo, nadie está diciendo que sea el centro de la tierra, dice que es la parte de abajo. Puede ser 1 centímetro, 10 metros, 5 metros, pero no más, pues. Nadie dice que sea el centro de la tierra. Y esa palabra del latín infierno es tomada y surge la idea de dos términos, uno del hebreo y uno del griego, que era el idioma en el tiempo de Jesús más conocido, es como hoy día el inglés, pero en ese tiempo era el idioma griego. Pero la palabra infierno del hebreo, que es el original, que es donde se revela el pensamiento de Dios, y el pensamiento de Dios se revela en los términos del término de los hebreos, de la cultura hebrea, ni siquiera griega y romana, cultura hebrea, y viene infierno de la palabra Seol. De ahí se toma infierno, la similitud es de la palabra hebrea Seol. ¿Y qué significa Seol? Sepultura. Nada más. Ninguna parte se habla del centro de la tierra. Si uno fuera honesto, alguien le empezó a agregar centro de la tierra y otras cosas más. Pero la palabra infierno, que viene del latín, que significa la parte de abajo, ni siquiera dice cuánto de abajo, ni siquiera dice centro de la tierra, de abajo así de simple, nada más, es tomada del hebreo, del original, de donde Dios revela su pensamiento en los términos del hebreo, ni del griego ni del romano. Si Seol significa eso, sepultura. Y si vamos al griego, que era en los tiempos de Cristo el idioma más amplio, ¿cierto? Más conocido, viene de la palabra hebrea Hades, o Gehenna. ¿Y Hades qué significa? Lo mismo, sepultura. O sea, si alguien me traduce la palabra infierno del hebreo, Seol, sepultura. Si alguien va al Nuevo Testamento de la palabra del griego Hades, ¿significa qué cosa? Sepultura. Y nada más, pues. Pero alguien ya empezó a agregar otras cositas más. Centro de la tierra. No sale ni siquiera en la definición de estas palabras dice centro de la tierra. Por lo tanto, si alguien viene con una idea que infierno significa centro de la tierra, pero que ni siquiera la encontramos ni en sus propias palabras, quiere decir que esa persona ya venía con una idea preconcebida. Entonces, ¿de dónde surge que el Seol, el Hades, el infierno está en el centro de la tierra, donde hay un fuego que no se extingue? Eso no está ni en el pensamiento ni hebreo, ni en el pensamiento bíblico. Este tema de algo, ¿cierto?, del inframundo, algo que está en el centro de la tierra, esto viene de la mitología griega.
La mitología griega era la que tenía los dioses del inframundo, de un dios que estaba abajo en la tierra, en el centro, donde tenía un fuego y atormentaba a las personas. El dios del inframundo, el dios Hades. Pero es mitología griega. La mitología griega tiene este concepto de los dioses, tanto del fuego del infierno como del cielo que están en el Olimpo, y son dioses que juegan con la raza humana y la atormentan. Pero este concepto de estos dioses déspotas que juegan con la raza humana, que viene de la mitología griega, muchos con esa idea preconcebida, que no está en el texto bíblico y menos en la palabra griega ni hebrea, ellos adujeron e incorporaron esta mitología griega del infierno, de algo que está en el centro, que no está ni siquiera ni en la definición ni siquiera de la palabra, y como vienen con ideas preconcebidas, le agregaron al sentimiento bíblico una idea de un infierno que está en el centro de la tierra, donde ni siquiera es parte de la Biblia. Eso se llaman ideas preconcebidas. ¿Y quién toma estas ideas preconcebidas? Por supuesto que la Iglesia Apostólica Romana, a través de su gran teólogo Santo Tomás de Aquino. Y Santo Tomás de Aquino lo único que hizo en medio de teología bíblica, estudió la mitología griega. Y él estudió el concepto de los inframundos, los mundos paralelos, y ahí surge este tema, ¿cierto? Que los muertos se van al infierno o se van al cielo, los mundos paralelos, pero era parte de la mitología. Pregunta para ustedes, busquen, googleen, ¿qué es una mitología? ¿Qué es un mito? Y si usted lee la definición de mitología o mito, dice así, es historia. Mito o mitología es una historia imaginaria que altera las verdades y se le otorga más valor que a la misma realidad. ¿Eso es la mitología o eso es un mito? Es una historia imaginaria que altera la verdad y que lamentablemente se le da más valor a la mitología que a la verdad misma. Es un mito. Y cuando hablamos de la mitología griega, de los dioses del inframundo, de los mundos paralelos, eso no tiene nada que ver con la Biblia. Y los hombres fueron formados mediante la cultura griega helénica. El mundo occidental absorbió, mediante la iglesia popular, esta cultura más que teológica bíblica, las mitologías de los dioses del inframundo. Y el pensador católico, apostólico, romano, ¿cierto? Como Santo Tomás de Aquino, cuando fue al texto bíblico a leer la palabra de Dios y se encontró con la palabra fuego, tiene que ser igual que la mitología griega. Y la agregó centro de la tierra donde la gente se está quemando. Pero eso no está ni siquiera en la Biblia. Eso se llaman ideas preconcebidas. Que cuando va el autor a leer la palabra de Dios ya viene con una idea, y aquí tristemente la Iglesia Apostólica Romana tiene su gran pensador Santo Tomás de Aquino, más que teólogo es filósofo, porque él no se basa en la Biblia, se basa en la mitología y en el folclore, por lo tanto incorpora ideas de la mitología griega y la incorpora al pensamiento bíblico cuando no es parte del pensamiento bíblico. Entonces cuando encuentra textos que hablan del fuego, él hace todo un razonamiento, fuego, centro de la tierra, gente que se quema. Pero no está en el texto, está en la mente de esa persona que la incorpora. Y mitología y mito significa una historia ficticia. Entonces le hemos agregado historias ficticias a la palabra de Dios. Si nosotros somos rigurosos hasta en la definición de la palabra infierno, que viene del latín debajo de nosotros, un poquito más abajo, esa palabra fue tomada del hebreo Seol, que significa sepultura, y ya desde el griego Ogena, que significa lo mismo, sepultura. No es más que eso. Y si no es más que eso, si la misma palabra no habla de un centro de la tierra, habla de la sepultura, y la sepultura está debajito de nosotros, un par de metros, donde se depositan los cuerpos de las personas, ¿no? Eso es debajo. A eso se refiere. Cuando habla del lugar donde están los muertos, dice, y debajo
el concepto de infierno dice debajo de nosotros, se refiere a que son depositados debajo de nosotros, pero nunca alguien va a llegar a depositarlo al centro de la tierra. Entonces, ahí usted se da cuenta lo importante, la importancia de entender este concepto de las ideas preconcebidas. ¿Dónde me estoy nutriendo? ¿Cuál es la fuente con la cual me estoy nutriendo para poder interpretar la Biblia? La Biblia no requiere de una fuente externa para otorgarle una interpretación. No requiere que usted vaya a la mitología griega, romana o a la mitología de los babilonios. La Biblia es su propio intérprete. Y la Biblia fue revelada en el pensamiento hebreo. ¿O usted cree que Moisés era griego? Era lentamente hebreo. En ese pensamiento fue formado Moisés y así Dios se le había revelado. Entonces cuando usted comprende, y es muy importante esto, que hemos hablado acerca de las ideas preconcebidas. Vale decir que todo lo que hemos escuchado acerca del infierno, especialmente cuando se habla de un lugar en el centro de la tierra, donde la gente se está quemando y atormentando, busquen la Biblia y ahí hay una mala, pésima interpretación. Y alguien vino y le agregó al sentimiento bíblico un sentimiento ajeno, especialmente acerca de la mitología griega. Y tristemente muchas iglesias evangélicas han razonado, al igual que la Iglesia Apostólica Romana, ya han adoptado la posición de Santo Tomás de Aquino de los inframundos. Y pastores evangélicos están predicando lo de Santo Tomás de Aquino porque han interpretado ese texto con esa idea preconcebida que debe existir un lugar en el centro de la tierra. En ninguna parte aparece, y es lo que ahora nos vamos a dedicar a leer. Bien, vamos a utilizar nuestra Biblia, pero vamos a partir con esta pregunta. Acerca de Dios y el sufrimiento de las personas. Vamos a Primera de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro. Bueno, yo los invito que busquen en YouTube el programa La Biblia Responde y el tema que se llama El Estado de los Muertos. Con eso ya uno parte al tiro que algo no funciona con esta idea de un infierno en el centro de la tierra. Busquen ahí en YouTube el programa La Biblia Responde, el Estado de los Muertos, ahí se van a dar cuenta al tiro que los muertos nada saben, que cuando dijo Dios, porque del polvo fuiste creado, el polvo tirá, ¿cierto? Eclesiastés 9 dice que los que se mueren, su mente es puesta en el olvido, feneció su odio, bueno, hay una cantidad de cosas que habla acerca del estado de los muertos y que no tiene que ver con esta idea griega helénica de los inframundos. Pero aquí hay algo importante. Mire, vamos a hablar acerca de Dios y sufrimiento y de ahí vamos a razonar acerca del tema del infierno. ¿Y por qué esto es importante? Vamos a busquen por mientras en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 7, en Primera de Pedro. Pero hay alguien que le interesa generar en la mente, importante la idea es preconcebida, y poner a un Dios tirano, a un Dios malo, que se deleita en el dolor. Hay un ángel que en el cielo se había rebelado contra el Señor. Y ese ángel tenía envidia en que de Lucifer se transformó en Satanás. Y una de las cosas que puso en la mente de los ángeles que engañó, que Dios era malo, que era un tirano, que los tenía sometidos contra una ley y que no era posible vivir en libertad si vivíamos bajo una ley. Y esa misma idea de tiranía con respecto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo la promueve en los seres humanos. ¿Y qué mejor promover a un Dios tirano que inventar un lugar que se llama infierno, que está en el centro de la tierra y que la gente se va quemando y va sufriendo? ¿Alguien podrá decir que es un Dios de amor ese? Esa idea de un infierno donde la gente se quema por los siglos de los siglos, ¿alguien podrá decir ese es el Dios de amor que presenta la Biblia? Por supuesto que no. Este concepto del sufrimiento que se le endosa a Dios es para desvirtuar el carácter, porque dice en la Biblia, Dios es amor. Pero alguien quiere que a través de estas ideas preconcebidas de infierno, pastores que promueven a Santo Tomás de Aquino, promoviendo un infierno en el centro de la tierra en fuego, que la gente se quema, ese es en contra, dice la Biblia, que Dios es amor. Y la pregunta es,
¿Cómo Dios actúa ante el sufrimiento? Miren, veamos primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 7. Dice así: en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es decir, a través de las pruebas, dice, es necesario que sean afligidos. ¿Y por qué motivo es necesario que sean afligidos mediante algunas pruebas? Versículo 7. Para que, sometida a prueba vuestra fe, aquí una pregunta, ¿Dios nos quiere atormentar físicamente o lo que se somete a prueba es nuestra fe, en lo que creemos? Dice, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Por lo tanto, el término esto de que Dios nos pone a prueba, pero lo que pone a prueba, ¿qué es lo que es? Nuestra fe. Hay ciertas cosas que en nuestra vida pasan. No es porque Dios quiera atormentarnos, ¿cierto?, a través de un fuego, y no es que quiera torturarnos como algunos han presentado tristemente al Dios de amor, ya mediante este famoso concepto de infierno, pero en el centro de la tierra hay un fuego. Dice la Biblia que es cierto, a veces hay ciertas cosas que en nuestra vida suceden, pero es para probar nuestra fe. Y dice el apóstol, es como el oro que se prueba en el crisol, en el fuego. Y cuando el oro se prueba en el fuego, donde ahí bota todas las impurezas, lo que no hace bien al oro, y ahí lo refina y lo pone como una joya. Lo mismo que hacen hoy día en Chile con el cobre. Se refina en el fuego, se le sacan la impureza y le da un mayor valor. Eso es lo que hace Dios en las pruebas de las personas, prueba la fe para refinar nuestras vidas, para que tengamos mayor valor para el cielo. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Diez y versículo número 13. Primera de Corintios 10 y versículo 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis, ¿qué cosa? Soportar. O sea, si usted se da cuenta, todos los textos bíblicos que tienen relación con el sufrimiento del hombre, no es tortura, no es que se quemen, tienen que ver con nuestra fe, con nuestra paciencia, tienen que ver con depurar nuestro carácter y también, ¿qué cosa? Nuestra fe. Pero ¿cuál es la promesa? Que Dios nunca nos va a imponer una carga en la cual usted no pueda soportar. Pero está en relación a la fe, al cambio, al carácter, a la limpieza de corazón. Volvamos a leer un poquito ahora esta idea, porque si usted se fija, todo lo que está relacionado con el tema del sufrimiento del hombre es lo que Dios quiere para nosotros, para probar nuestra fe, nuestro carácter. Y este fuego que hoy en día se tiene del mundo protestante, no todos por supuesto, algunos que promueven esta idea de Santo Tomás de Aquino, un fuego que está allá en el centro de la tierra donde la gente se quema. Esta es una idea que es tomada a través del libro del profeta Malaquías. Y veamos qué es lo que habla Malaquías, de dónde se tomó esta idea. Vamos al libro de Malaquías, que está un poquito antes del libro de Mateo. Vamos al libro de Malaquías. Al capítulo 4. Entonces la idea, ¿cierto?, de este concepto de infierno, centro de la tierra, fuego donde arde, donde van los malos y se empiezan a quemar. Miren, esta idea, si usted la viera hoy en día, a toda persona que tortura y que atormenta le echan hasta los, ¿qué cosa? Hasta los derechos humanos, porque hasta el ser humano entiende que eso no es posible. Y a Dios se le endosa exactamente lo mismo.
un tirano, aquel que atormenta y que tortura. ¿Cuántos hombres han predicado en contra de la tortura y de las libertades civiles? Y los predicadores hablan acerca de libertad y que derechos humanos y predican a través de las iglesias. No es posible, la tortura no es parte de la Biblia. No es posible que la gente sea torturada en los derechos humanos. Pero después predican del infierno donde Dios quema a las personas y los tortura. ¿Cómo se entiende eso? Predican del Dios de amor, del Dios que está en contra de la tortura, el Dios que murió por nosotros, y después predican de un infierno en un lugar del centro de la tierra donde hay fuego, donde van los malos a quemarse, y eternamente. Eso es ambigüedad. Eso se llama ideas preconcebidas, pero que están, en el fondo, están predicando lo de Santo Tomás de Aquino. ¿Dónde surge esta idea? Mal interpretada en el libro de Malaquías, capítulo 4, y leamos del versículo el 1 y el versículo 3. Miren, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo surge esta idea mal concebida? Miren. Dice el título, Advenimiento del día de Jehová. Esto está antes de Mateo, Malaquías capítulo 4, antes de Mateo. Dice así, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán, ¿qué cosa? Estopa, es decir, ceniza. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no le dejará ni raíz, y no le dejará, ¿qué cosa? Rama. Miren, volvamos a leer. O sea, muchos predicadores, tanto Santo Tomás de Aquino como en la Iglesia Católica Apostólica Romana, como pastores evangélicos, especialmente en Estados Unidos y muchos otros más, de estos se han tomado y han inventado, han agregado la mitología griega a los dioses del inframundo, al centro de la tierra donde hay fuego y la gente se quema. Pero leamos el texto bíblico de Malaquías. Dice, porque he aquí, viene el día ardiente. Pregunto yo, ¿dice que hay un día ardiente o que el día viene? Leamos el texto. Entendamos el texto bíblico, de donde Santo Tomás y otros protestantes han inventado este concepto de infierno hoy, que está en el centro de la tierra, donde hay un fuego, donde van los malos y Dios los atormenta, va en contra del Dios de amor. Leamos el texto que dice ahí, porque he aquí viene el día ardiente. Pregunto yo, ¿hay un día ardiente o ese día viene? Nos dice la Biblia que hay un día. Dice que viene un día, ¿qué cosa? Ardiente. Es decir, aún no está el día ardiente porque dice que viene. No dice ya llegó, ya está, ya es. Esa es comprensión de lectura, estimados pastores. Eso es comprensión de lectura, Santo Tomás de Aquino. Porque lo que la Biblia presenta está presentando algo para el futuro. No es para hoy, no es presente. Y volvamos a leer. Dice, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día, no dice hoy día, aquel día que es futuro, aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no dejará ni raíz ni rama. Pregunto yo, ¿dónde sale la palabra centro de la tierra en el texto bíblico? ¿Por qué alguien dice que en el centro de la tierra está ese fuego que Dios tiene y que la gente mala va llegando allá y se empieza a quemar y a atormentar y a torturar? Si se han basado en Malaquías, como dice acá, en ninguna parte dice que eso, dice la palabra centro de la tierra, no está en el texto bíblico. Dice el día del horno hoy, o dice vendrá aquel día. Está hablando de algo para el futuro que aún no es. Versículo número 3. ¿Qué sucederá a futuro? No es hoy. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vale decir que Dios está indicando que Dios va a terminar con la raíz y con la rama. Vale decir, ¿quién es la raíz? Satanás.
La rama, ¿quiénes son? Los ángeles que le siguieron y aquellos humanos que se han unido en este planeta a las huestes de Satanás, rechazando a Jesucristo y promoviendo falsedades, porque dijo Dios que no dará por inocente. Ay de aquel que le agregara a este libro, ay de aquel que le quitare las palabras a este libro. Vale decir, también Dios va a condenar a aquellos que le agregaron lo que no hay y que le quitaron lo que sí había como la verdad. Hay que aquel que le agrega su palabra, hay que aquel que le saca su palabra. Por lo tanto, este concepto del día como un horno ardiente donde la gente se va a quemar, la Biblia no habla de un día de hoy y no está ni siquiera en el texto bíblico la palabra centro de la tierra. Dice que es un día que va a venir, que es para el futuro, que es lo que vamos a ver. ¿Cuándo ese día como un horno vendrá? ¿Qué es lo que vamos a ver? La pregunta es, cuando Dios manda un fuego, ¿cuál es la razón de ser? ¿Es torturar? ¿Es que la gente se queme? Es una idea satánica. Es Satanás que se rebeló contra el carácter de Dios. Es Satanás el que quiere desvirtuar. Cuando dice la Biblia, Dios es amor. Es Satanás. Vamos entonces a Segunda de Pedro. ¿Cuál es el fuego de Dios que va a enviar en un futuro no muy lejano? La Biblia no habla de un centro de la tierra, no está en el texto bíblico, habla de aquel día que vendrá, tiempo futuro, no presente, pero ese fuego en la cual Dios va a quemar la raíz, la rama y aquellos que se asociaron, tiene un propósito, no es para tormento. Ese fuego que vendrá y que lo dejará como ceniza no es para tormento, es un fuego purificador. Bien, vamos a Segunda de Pedro, al capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Versículos del 10 al 13. Vamos al entonces y repetimos el texto bíblico, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 10 al 13. Lo mismo que presenta el profeta Malaquías, el día como un horno ardiente, que vendrá. O sea, vuelvo a insistir en el texto, no dice día ardiente hoy, un día que vendrá, futuro, aún no ha llegado. Tampoco está en el texto el concepto de centro de la tierra. Alguien le agregó ideas preconcebidas. Dice así, pero el día del Señor vendrá como ladrón. Volvemos a hablar de un tiempo futuro. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no habéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir? Vale decir que esta idea de un fuego que va a quemar y purificar está puesto en la Biblia, pero se te ha puesto para un tiempo futuro y no es presente. El día vendrá. Puesto que todas estas cosas, dice el versículo 11, han de ser deshechas. No tan solo habla de que el hombre será deshecho, el hombre será quemado, todas las cosas. ¿Cómo no debe andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando apresurados para que la venida del Dios del Señor, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, un cielo nuevo y una tierra nueva en los cuales morará la justicia. Pregunto yo, ¿en qué parte de la Biblia aparece que el fuego va a purificar este mundo? ¿Dónde aparece un cielo nuevo y una tierra nueva? ¿Antes del milenio o después del milenio? Que es lo que vamos a seguir viendo. Hay un fuego, quemará, hará todas las cosas nuevas, los elementos no tan solo está hablando acerca de aquellos malos, está hablando de todos los elementos, es decir, este planeta va a ser renovado mediante el fuego. Pero dice la Biblia, un fuego hoy día en el centro de la tierra, o está hablando de algo para futuro. Vendrá tiempo futuro. Habrá un momento en que este fuego aparecerá. Sigamos avanzando.
Leamos entonces algunos textos bíblicos para poder analizar este concepto de eternidad, de un fuego que no se apaga. Vamos al libro de Mateo, al capítulo 25. Mateo 25 y vamos al versículo número 41. Bien, Mateo 25 y versículo 41. ¿Qué dice? Entonces dirá, la palabra dirá, es tiempo futuro también. Entonces dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos. ¿Y qué más? Al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Entonces aquí surge el concepto del fuego eterno. Y aquí donde también se enredan las cosas y meten la idea de Santo Tomás de Aquino, pastores evangélicos que predican lo mismo que Santo Tomás de Aquino, están predicando lo mismo que la Iglesia Católica. Uno dice, ¿cómo es posible? La Iglesia de la Reforma, la Iglesia Protestante, predicando acerca de Santo Tomás, del inframundo, del fuego que está en el centro de la tierra, la gente que se quema eternamente, cuando dice la Biblia, Dios es amor. No se entiende. La pregunta entonces, este fuego que dice Cristo que será lanzado este fuego, ¿qué cosa? El diablo y sus ángeles. Esto nunca fue predicho para la raza humana. Nunca Dios quiso que la paga de este ángel rebelde y aquellos que en el cielo le siguieron porque conocían la verdad, el Señor mediante este fuego, un fuego muy especial para el futuro, ni siquiera es para ahora, dice él, para el diablo y sus ángeles. Vale decir que nunca Dios buscó que el hombre llegase a ese lugar para el tiempo futuro, porque era para el diablo y sus ángeles. Entonces, ¿qué es esto de este concepto del fuego eterno? ¿Qué será todo esto? Por lo tanto, aquí hay una palabra hebrea que se llama olam. Cuando los judíos oramos el Melech Olam, dicen muchos de ellos este Dios, el Dios eterno. Entonces la palabra, cuando nosotros hablamos el Dios eterno, el Dios que es para siempre, eternamente, la palabra olam significa dos cosas. Eterno cuando usted se le aplica a Dios, pero periódico, es decir, vez tras vez cuando se le aplica a algo o cuando se le explica alguna cosa. Por lo tanto, la palabra olam, que significa eterno, Melech Olam, el Dios eterno, cuando se ora en la oración en el Sidur y se ora también en la sinagoga, pero la palabra olam, si bien es cierto, significa eterno cuando usted se lo aplica a Dios, porque Dios es eterno. Pero cuando esa palabra olam se le aplica a algo, a una situación, eso ya no es eterno, es periódico, que se hace vez tras vez, hasta que se termina o se consume. Y ahí surge esta idea del fuego eterno que lo vamos a ver ahora. Bien, veamos entonces que cuando la palabra eterno se le aplica al fuego o a alguna cosa, por ejemplo, dice así la Biblia, vamos al libro de Jeremías, perdón, Judas 7, ya que estamos en el Nuevo Testamento, vamos a Judas 7. Vamos, un poquito antes de Apocalipsis, para los amigos oyentes que nos siguen a través de la señal de la 107.9 de Radio Umbral. Judas capítulos, bueno, Judas 7 en el fondo es un solo capítulo, pero en el libro de Judas, aquí surge este concepto de la palabra eterno. Y vuelvo a recalcar, en el hebreo la palabra olam significa eterno, el Dios eterno, Melech Olam, Dios nuestro, Dios eterno, pero esa palabra eterno tiene que ver más bien con Dios. Cuando usted se le aplica a Dios, es claro que eterno, algo sin fin. Pero la misma palabra olam se le aplica a alguna festividad, alguna cosa, ese ya no es algo sin fin, es periódico, que es vez tras vez. Vale decir que sí puede tener un término. Miren, Judas 7, lean el versículo 7, dice así:
como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellas, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo, ¿qué cosa? Del fuego eterno. Y usted se pregunta, si Sodoma y Gomorra fueron castigadas con este fuego, entre comillas, concepto de eterno, usted vaya al Medio Oriente y ¿dónde alguien ha encontrado, o algún arqueólogo, que haya desenterrado Sodoma y Gomorra, donde está el fuego todavía? ¿Acaso hoy en día en el Medio Oriente, donde estaba Sodoma y Gomorra, sigue el fuego quemando a Sodoma y Gomorra? No existe. Usted vaya al Medio Oriente y no hay ninguna parte donde haya estado Sodoma y Gomorra que aún se esté quemando en ese fuego. Lo eterno no tiene que ver con el hombre ni con algo, tiene que ver con las consecuencias que nunca más se volvieran a edificar. Lo eterno se le aplica a usted a Dios, eterno que algo sin fin se le aplica a Dios, pero cuando pasa por algo, por alguien o una situación, eso es periódico, que es vez tras vez. Aquí dice Judas, el fuego que consumió a Sodoma y Gomorra es el fuego eterno. Usted encuentra hoy en día en ese sector del Medio Oriente que está Sodoma y Gomorra aún quemándose, no está, no existe. Ese concepto que Jesús utiliza, ese fuego eterno para Satanás y sus ángeles, tiene que ver con exactamente lo mismo, el resultado para nunca más volver a la vida. Miren, vamos a segunda de Pedro capítulo 2 y versículo 6, ahí mismo en el Nuevo Testamento. Segunda de Pedro 2:6. Dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, ¿qué dice ahí? Reduciendo la que cosa a ceniza. Bueno, ese fuego que viene del cielo, ¿a qué la redujo a Sodoma y Gomorra? Estoy leyendo segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciendo la que cosa a ceniza y poniéndolas como ejemplo, pregunto yo, si están en ceniza, ¿se pueden seguir quemando? ¿Cuánta gente hoy en día tiene una estufa de leña? ¿Qué pasa cuando usted mete los leños y se empiezan a quemar? Y después, ¿por qué se apaga ese fuego? ¿Por qué se apaga el leño ahí en su chimenea, en su horno? ¿Por qué tiene que estar colocando de nuevo más palos? Porque cuando el palo se consume y queda como ceniza, ya se acaba el fuego. Y como el fuego se acaba, hay que volver a echar más palos. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? ¿A qué fue reducirse el apóstol? A ceniza. Por lo tanto, por eso es que usted ya no encuentra que Sodoma se sigue quemando porque fue reducido a ceniza igual que un leño en una chimenea. Por lo tanto, ese concepto de este fuego eterno tiene que ver con las consecuencias. No es eterno de algo sin fin, con algo periódico. El palo se consume hasta que quede en ceniza y el fuego se acabó. Por eso que el apóstol Pedro fue reducida a ceniza Sodoma y Gomorra. Vamos al libro de Jeremías, al capítulo 17. Jeremías, capítulo 17. Busquen en su Biblia al profeta Jeremías. Capítulo 17. La página 716. Mire, fíjense en este detalle. El profeta Jeremías, advirtiéndole a Israel de sus pecados, advirtiendo de toda la idolatría que Israel estaba promoviendo en aquel entonces, desde el rey, pasando por todos los sacerdotes, el mismo pueblo, les había advertido, tengan cuidado porque van a venir los babilonios.
y Dios los va a castigar a través de los babilonios. Y ahí muchos hablaron en contra de Jeremías, que era un espía, que estaba de acuerdo con los babilonios, e hicieron lo que quisieron con el profeta. Pero lo que estaba haciendo él, advirtiéndole. ¿Cuál fue la advertencia del profeta? Versículo 27 de Jeremías 17. Leamos. Pero si no me oyereis para santificar el día de reposo, y para no traer carga ni materia por las puertas de Jerusalén en el día de reposo, dice ahí, yo haré descender fuego, ¿en dónde? En sus puertas, y va a consumir sus palacios de Jerusalén, que no se apagará. Entonces dice el profeta, si ustedes no se arrepienten, van a venir los babilonios, pero van a tener un fuego que va a consumir las puertas del palacio, y un fuego, ¿qué cosa? Que no se apagará. Es lo mismo que decir fuego eterno. Pero pregunto yo, ¿acaso en Jerusalén hay todavía un fuego consumiéndose en las puertas de Jerusalén? Entonces, ¿a qué se refiere con este concepto de fuego eterno? No tiene que ir, nunca la Biblia ha hablado de algo sin fin. Miren, reparemos en lo siguiente, como yo le decía, usted coloca un leño en la chimenea, prende fuego y empieza a quemarse, a quemarse, a quemarse. Cuando ese leño es reducido a ceniza, le pregunto yo, ¿han visto alguna vez que el leño no se apaga? No, el leño se hace ceniza y el fuego se apaga. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Sodoma y Gomorra fueron reducidos a ceniza. Por lo tanto, usted no encuentra hoy en día en esa zona que Sodoma y Gomorra sigan quemándose. El profeta Jeremías advirtiéndole a los judíos, arrepiéntanse, van a venir alguien y los va a reducir a ceniza y los va a quemar con un fuego que no se apagará. Vamos al libro de Ezequiel un poquito más adelante. Ezequiel 28. Entonces, lo que la Biblia está hablando, con todo lo que hemos resumido, es verdad, Dios va a castigar con fuego. Pero no con un fuego hoy, y no es que esté en el centro de la tierra, mitología griega, del inframundo, Santo Tomás de Aquino, no es esa idea. Dice que un fuego que va a venir en el día grande de Jehová, el día vendrá, eso dijo Malaquías. El apóstol Pedro dice que vendrá el día del Señor ardiente, donde todas las cosas serán desechas. Vale decir que este es un fuego que purifica, que va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva preparada para mucho más adelante, y no es para hoy. Este concepto de un fuego que no se apaga es un concepto que está hablando de las consecuencias de ese fuego. Por eso dice Judas que Sodoma fue puesta como ejemplo, castigada con el fuego eterno, pero un día no encontramos Sodoma quemándose. El profeta, hablando de lo mismo, dice que Jerusalén, si no se arrepentía, sería con un fuego que no se apagará. Pero miren lo que dice el Señor con respecto a Satanás. Ezequiel 28, versículo 19. Miren lo que Dios predijo para Satanás. Porque dijo Jesús que ese lugar de fuego, ese fuego eterno, es preparado para el diablo y sus ángeles. Pregunto yo, miren lo que dijo Dios con respecto a Satanás. Ezequiel 28, versículo 19. Dice así la palabra de Dios. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto será, ¿y qué más dice ahí? Y para siempre dejarás de ser. Pregunto yo de nuevo, ¿dice que el diablo cuando sea castigado con este fuego se va a quemar eternamente? ¿Qué dice la Biblia? Para siempre dejarás de ser. ¿Habla de algo sin fin? La Biblia no habla nada de algo sin fin. Lo que está hablando que Satanás, cuando sea castigado junto con los ángeles, al igual que un leño en el fuego, hasta la última partícula que tenga que quemarse, después se va a extinguir, y que dice, y para siempre dejará de ser. Es posible que alguien vaya a un cielo y quiera ser feliz en ese cielo, y mirando hacia abajo esté su hijo atormentándose eternamente en un fuego. ¿Alguien podrá ser feliz en un cielo así?
¿Qué madre sería feliz en un cielo sabiendo que su hijo que fue rebelde se está quemando eternamente en un fuego y sufriendo tormento? ¿Usted cree que ese es el Dios de amor? ¿Usted cree que en un cielo habrá felicidad así? Cuando un padre o una madre vean a un hijo rebelde que no aceptó a Jesucristo y esté quemándose eternamente, ¿no dice la Biblia que Dios enjugará toda lágrima de los ojos? ¿Cómo va a enjugar mis lágrimas si veo que mi hijo está atormentándose por toda la eternidad? Ese es un concepto griego del inframundo que los pastores protestantes, no todos, por supuesto, han asumido de la Iglesia Apostólica Romana y la incorporaron al texto bíblico que no existe. Como dijo Ezequiel, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Volvamos entonces un poquito al libro de Jeremías. ¿Ustedes se recuerdan lo que dijo Jeremías? Que las puertas del palacio de Jerusalén serán consumidas con un fuego que no se apaga. La pregunta es, ¿a qué se refirió Jeremías con este fuego que no se apaga? Bien, vamos a Segunda de Crónicas, un poquito más adelante, mucho antes de los Salmos, en Segunda de Crónicas, capítulo 36. ¿A qué se refería Jeremías cuando dijo que estos judíos Dios los va a castigar y las puertas del palacio se van a quemar con un fuego que no se apaga? Este es un concepto que se aplica. En Segunda de Crónicas, el capítulo 36, vamos a leer de los versículos del 19 al 21. Leamos entonces Segunda de Crónicas. Aquí el profeta hace un relato acerca de lo que se les sobrevino a los judíos mediante, ¿cierto?, las huestes de Babilonia. Dice así: y quemaron la casa. Ahí está hablando de lo que decía Jeremías. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén. Consumieron a fuego todos los palacios y destruyeron sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de ¿quién? De Jeremías. ¿Qué dijo Jeremías 17:27? Si no se arrepienten, Dios va a quemar las puertas y el palacio con un fuego que no se apaga. Pero era una idea de las consecuencias, no de un fuego que nunca se apaga. Son las consecuencias, porque aquí en el libro de las Crónicas dice que cuando se cumplió las palabras de Jeremías, cuando los babilonios destruyeron Jerusalén y la quemaron a fuego y quedó reducida a ceniza. Pregunto yo, ¿se sigue quemando Jerusalén y el templo? No, porque fue reducida a ceniza. Por lo tanto, ese concepto del fuego que no se apaga es una alusión a las consecuencias más que al fuego en sí misma. Cuando dijo Jesús, al fuego eterno será echado Satanás y sus ángeles, eternas son las consecuencias, porque el fuego que viene del Dios eterno. Lo que es eterno es aquel que manda el fuego para quemar a Satanás, la raíz y sus ramas. Segunda de Crónicas 36, del 19 al 21, dice así el profeta: Jerusalén fue quemada a fuego y todos sus palacios. Como dice el versículo 21, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Es decir, ese fuego, ese concepto de un fuego que no se apaga, dice que Jerusalén fue consumida y todos los judíos fueron llevados deportados. ¿A dónde? A Babilonia. Y después de 70 años ellos volvieron del exilio de Babilonia a Israel. ¿Usted cree que cuando volvieron hay alguna parte de la Biblia que diga que todavía se estaba quemando? No, fue reducida a ceniza.
Esa idea de algo así eterno, así como del inframundo, esa es la idea griega, no está en el texto bíblico. Por eso dice clarito aquí Crónica, esto que dijo Jeremías, el fuego que no se apaga, tiene que ver con las consecuencias más que con el fuego en sí mismo. Porque cuando vuelven los cautivos de Babilonia, después de 70 años predicho por Daniel, no encontraron a un pueblo, a una ciudad todavía en llamas. La volvieron a levantar, porque ya no estaba en llamas. Ese es un concepto que no está en la Biblia, este concepto de un fuego que es eterno y que no se apaga. Miren, para ir avanzando, ya estamos casi terminando. Vamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 16 y versículo 27. Bien, Mateo capítulo 16 y versículo 27. ¿Qué dice la Biblia? Porque el Hijo del Hombre vendrá. Estamos hablando de la venida de Cristo. Ni siquiera de ahora. Estamos hablando de algo futuro. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Pregunto yo, ¿cuándo se le da la paga a alguien? ¿En la segunda venida de Cristo o antes? Si Cristo viene a pagar, si Jesús viene en el futuro, pero está hablando del futuro, cuando Cristo venga, dice que ahí recién viene a otorgar la paga. Entonces, ¿cómo alguien se ve en un cielo hoy día? ¿O cómo alguien se va a ir a un infierno hoy? Y algunos le agregaron hasta el centro de la tierra, no está en ninguna parte de la Biblia la palabra centro de la tierra. ¿Cómo alguien se va a estar atormentando en un fuego en el centro de la tierra? Cuando dice la Biblia que cuando Cristo venga, vendrá a pagar. Por tanto, nadie está pagando todavía. Si Jesús aún no ha dado la paga. Si Cristo aún no da el pago, ¿cómo es posible que alguien se esté quemando en forma anticipada? Imagínense, ¿usted se ha fijado lo que ha hecho la justicia? ¿Cuánta gente ha estado encarcelada? 10, 15, algunos hasta 20 años, y después lo encuentran inocente. ¿Usted ha visto esa parte, no? ¿Cuántas veces en las noticias gente que sale en libertad puede estar 5, 4 años encarcelado, y después de que están encarcelados lo encuentran como inocente? ¿Qué dice usted? ¡Qué injusticia más grande! ¡Pobre hombre! Imagínense que pastor evangélico en la iglesia católica a la gente la manda al infierno a quemarse. ¿Y qué pasa si todavía no dan ni la paga? Todavía no paga. Dice Cristo, cuando Él venga, vendrá a pagar conforme a sus obras. Miren la gracia que sería que usted estuviera en el infierno durante 80 años y dijera a Cristo, pero disculpa, me equivoqué, váyase para el cielo. Y el que está en el cielo, me equivoqué, véngase para el infierno. Eso no es parte del pensamiento bíblico, es un error. Es degradar la obra de Dios, degradar al Dios de amor. Por eso dice la Biblia que Dios vendrá recién en el futuro. ¿Qué cosa? A pagar. No están pagando entonces, no están pagando hoy. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuándo va a descender ese fuego? ¿Cuándo descenderá ese fuego que va a consumir a Satanás y a los ángeles y a aquellos que le han seguido? Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis 20 y vamos a leer los versículos del 9 al 10. Este es el milenio. ¿Y qué es lo que es el milenio? Cuando Cristo venga en su segunda venida. Cristo viene, Maranata, viene pronto. Cuando Cristo venga, se van a levantar del polvo de la tierra todos aquellos que creyeron en Cristo Jesús. Aquellos que están vivos y le han aceptado y creído serán trasladados junto con los muertos en Cristo, que van a ser resucitados y se irán al cielo. Pero en esa segunda venida, aquellos que están vivos, pero que le rechazaron, que le blasfemaron, morirán con el resplandor de su venida. Y los que estaban muertos, pero que lo rechazaron, seguirán muertos. En ese momento, cuando Cristo viene y se lleva a sus hijos al cielo, a la Nueva Jerusalén, van a pasar 1000 años donde Satanás estará aquí en esta prisión, y después de los 1000 años Cristo vuelve con la Nueva Jerusalén y con los santos. ¿Y qué va a pasar después del milenio? Versículo 9. Leamos del versículo 7 mejor para contextualizar
Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, versículo 7 en adelante. Dice así: cuando los 1000 años se cumplan, es decir, al final, no al principio, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Saldrá a engañar a las naciones de nuevo que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirnos para la gran batalla, del número de los cuales es como la arena del mar. Subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos, ¿qué cosa? Y la ciudad amada. Eso significa que cuando después del milenio desciende la nueva Jerusalén, y estando ahí la ciudad santa, la nueva, la verdadera, no la que está allá en el Medio Oriente, la verdadera nueva Jerusalén, la que está en los cielos y descenderá del cielo, la que se posará en la tierra donde estén todos los redimidos con los ángeles. ¿Qué va a pasar? Dice el versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de los... ¿Qué pasó? Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. La pregunta es, ¿cuándo desciende ese fuego del cielo? ¿Antes del milenio o después del milenio? Después del milenio. Cuando la nueva Jerusalén se pose después del milenio y Satanás con todos los malos, los ángeles y aquellos que le siguieron, que no resucitaron en la segunda venida de Cristo, van a creer que todavía pueden luchar contra Dios y van a rodear el campamento, van a tratar de dar un asalto final, pero en ese momento, dice, Cristo se levantará por sobre la ciudad y hará descender este fuego que viene del cielo, fuego del Eterno, del Dios eterno. Ese fuego que va a pasar, dice ahí, va a consumir al diablo. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre que estaba la bestia y el falso profeta. Si usted se fija, ese lago de fuego y ese fuego eterno que va a descender del cielo es para después del milenio. No hay un fuego hoy donde la gente se está atormentando. Mitología griega, Santo Tomás de Aquino. Pastores están promoviendo con este concepto de infierno a Santo Tomás de Aquino. Por eso que hoy día la Iglesia Católica se puede abrazar con el mundo protestante, porque tienen muchas doctrinas muy similares. La doctrina del infierno, hasta del limbo. Hay pastores que predican del limbo, que Dios tiene en cierto lugar a las personas, que las va a sacar, las va a mandar para un lado, para otro. Oiga, están predicando lo mismo de que la Iglesia Católica, el limbo. Por eso es que se pueden ser socios, pues. Guardan el mismo día, el día domingo, el infierno, el estado de los muertos, el limbo, están predicando lo mismo. Ahí, por eso es que hoy día se junta el mundo protestante con el mundo católico. Por esto esta idea de infierno hoy no existe en la Biblia. Dios hará descender fuego del cielo, pero después de el milenio. Él termina el milenio, Satanás quiere volver a tomar la santa ciudad, que no pudo hacerlo porque fue expulsado del cielo, pero descenderá fuego del cielo. ¿Cuándo? ¿Antes del milenio o después de él? Después del milenio. Y solo para terminar, vamos a terminar rápidamente, vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro. El mundo protestante se ha tomado de este texto bíblico para distorsionar. Y con este texto bíblico han inventado el infierno hoy, y un infierno que está en el centro de la tierra. Un poquito están avalando a Santo Tomás de Aquino. Segunda de Pedro, capítulo 3, leamos del 18 al 20. Disculpen, es Primera de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo del 18 al 20. Primera de Pedro. Dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificado, ¿qué cosa en él es? Espíritu. Entonces miren, aquí pastores han distorsionado la Biblia y han agregado el pensamiento de Santo Tomás de Aquino y dice, ve, Cristo bajó al centro de la tierra a predicar. Pregunto yo, en este texto bíblico, quiero que los pastores y los que me escuchan sean sinceros, ¿dónde está la palabra centro de la tierra?
Cuando lean el texto bíblico, quiero que sean honestos, me digan, ¿dónde está la palabra centro de la tierra? Como muchos promueven un infierno hoy día, ya vemos que la Biblia nunca lo ha hablado, y que está en el centro de la tierra. Miren lo que dice el apóstol, está hablando de una cosa muy distinta. Dice, porque también Cristo murió y padeció una sola vez por todos los pecados, el justo por lo injusto, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero que os hay, dice, vivificado en el Espíritu. La pregunta es, ¿qué es vivificar? Es dar vida, es resucitar. ¿Qué es lo que está hablando el apóstol Pedro? Sin dejar Primera de Pedro, vamos al libro de Romanos, rápidamente. Romanos capítulo 8. Pero sin perder Primera de Pedro. Mantengan Primera de Pedro. A ver, porque dice aquí Pedro que Cristo fue muerto, muerto en la carne. Lo que está hablando el apóstol es lo siguiente. Si Cristo era Dios y Cristo, el Emmanuel, Dios con nosotros, quiere decir que Dios estaba con nosotros. Por lo tanto, Cristo era plenamente Dios, pero plenamente hombre. ¿Qué no era Cristo? Plenamente Dios y plenamente hombre. Pregunto yo, ¿Dios puede morir? Dios no puede morir porque es Dios. Por lo tanto, cuando Jesús fue clavado en la cruz y siendo Dios, ¿qué murió? ¿La parte humana o la parte divina? Si Cristo era plenamente Dios y plenamente hombre, ¿qué parte de él murió? ¿La parte humana o la parte divina? Murió la parte humana. Eso es lo que dice el apóstol, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Qué es lo que es eso? Romanos 8 y versículo número 11. Dice así, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en qué cosa, en vosotros. Es decir, dice el apóstol que hay alguien, ¿cierto? ¿Qué cosa que es? El Espíritu Santo que vivificó a Cristo, que lo llamó, le dijo, hijo, ven, tu padre te espera, tu padre te llama en aquel día glorioso. Ese mismo Espíritu a vosotros que creéis en Cristo también serán levantados. Pregunto yo, en 1 Pedro 3, cuando habla aquel que vivificó, ¿a quién se está refiriendo? Al Espíritu Santo. Volvamos a 1 Pedro 3, versículo 18, comprendiendo esto. No se olviden nunca de Romanos 8:11. Dice así, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por lo injusto, para llevarnos a Dios, siendo la edad muerto en la carne, pero que se vivificado. ¿Quién lo vivificó? El Espíritu Santo. Versículo 19. En el cual, pregunto yo, ¿en quién? ¿En Cristo o en el Espíritu Santo? En el cual también fue y predicó a quienes, a los espíritus encarcelados. Dice que fue. Pregunto yo, ¿dónde está la palabra centro de la tierra? ¿Cómo hay pastores que dicen que Cristo bajó? Mira, hay pastores que dicen que cuando Cristo murió, es decir, de que muere, bajó de la cruz en su muerte y se fue al centro de la tierra. Y ahí les predicó a los espíritus encarcelados. Pregunto yo, ¿dónde está la palabra centro de la tierra? Si la encuentran, me avisan. Pero no está. Pero pregunto yo, cuando el apóstol dice que Cristo murió en la carne, pero vivificado en el Espíritu, y dice en el cual, ¿en quién, po? ¿En Cristo o en el Espíritu Santo? Dice que Cristo murió en la carne, pero vivificado. Está hablando de dos cosas el apóstol. Uno, que Cristo murió y padeció, pero hay otra gente del poder de Dios, hay otra gente de la divinidad que es el Espíritu Santo, aquel que vivifica. Eso lo dice el apóstol Pablo en Romanos 8:11. El que levantó a Jesús de los muertos también vivificará vuestros cuerpos mortales. Y habrá de quién? Del Espíritu Santo. La pregunta es, dice, versículo 19, 1 Pedro 3, en el cual también, ¿pero quién, pues? ¿Cristo, el Espíritu Santo? Si Cristo estaba en la tumba, el día sábado reposó.
Entonces, la pregunta es, ¿quién fue a predicar estos espíritus encarcelados? Miren, dos cosas importantes para ir resumiendo, porque este tema ya lo tengo puesto en otros temas anteriores. La palabra espíritu en la Biblia siempre habla acerca de las personas, no esta cosa etérea, rara, ¿cierto? Esta cosa griega. El apóstol dice, mi espíritu. A Timoteo dice, tu espíritu. Está hablando de la persona. Y encarcelado tiene que ir con otra cosa. Dijo Jesús, yo vengo a ser libre, que sean verdaderamente libres, pero libres de una conciencia culpable. Lo que está diciendo el apóstol Pedro es que Dios, mediante su Santo Espíritu, les predicó a aquellas personas que están encarceladas en sus pecados, porque Dios quiere que fueran verdaderamente libres. Dice que fue. La pregunta, ¿dice que fue al centro de la tierra? Ninguna parte, hermanos queridos. Versículo 20. Y aquí está la respuesta. Dice, los que en otro... Mire, dice, los que en otro tiempo. ¿Está hablando de otro tiempo o del centro de la tierra? En otro tiempo, está hablando del pasado. ¿Qué es lo que Dios hizo en el pasado mediante su Santo Espíritu? Dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, que dice ahí, en los días de quién. Está hablando de los días de Noé, no está hablando del centro de la tierra. O sea, ¿cómo es posible que pastores le agreguen la palabra aquí, centro de la tierra? ¿Cómo digan pastores de Cristo que bajó al centro de la tierra cuando no sale en el texto bíblico? Está hablando de aquel que los vivifica. ¿Quién fue? El Espíritu Santo en él. A estas personas encarceladas en sus pecados. ¿Y de quién está hablando? ¿De los días de quién? De no. Está hablando, pues dice la Biblia, en otro tiempo. ¿Cómo le agregan centro de la tierra? Porque vienen con la idea católica de Santo Tomás de Aquino, los pastores evangélicos. Pastores angélicos con la idea de Santo Tomás de Aquino. Es decir, es como escuchar a un sacerdote. Dicen los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba, como en los días de Noé. Dice ahí, mientras preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas. ¿Por qué cosa? Por agua. Ahí mismo, vamos a segunda de Pedro, ahí mismo, vamos un poquito más adelante, segunda de Pedro, y ya estamos terminando. Segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 5. Pregunto yo, el Espíritu Santo dice que fue a predicar a estos espíritus encarcelados. ¿A qué se refiere? A personas. Si la palabra espíritu significa personas encarceladas en sus pecados. Por eso dice el texto bíblico, los que en otro tiempo, en los días de quién, de Noé, está claro el texto bíblico, nunca existe la palabra centro de la tierra, lo que está indicando aquel que vivificó a Cristo, el Espíritu Santo, dice que fue a predicarlo a los antidiluvianos. La pregunto yo, ¿a quién utilizó el Espíritu Santo para predicarle a ellos? Segunda Pedro 2 y versículo 5. Si no perdonó al mundo antiguo, ¿qué dice ahí? Sino que guardó a quién? A Noé, ¿qué dice ahí? Pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Quién fue el pregonero de justicia? ¿Quién? Noé. Vale decir que Noé fue el vehículo humano del Espíritu Santo para llamar al arrepentimiento a toda esa generación encarcelada en sus pecados. Por lo tanto, en una rápida mirada de ese texto bíblico, no está ni la palabra centro en la tierra, gente que se quema, es una invención tristemente mal interpretada. Bueno, damos gracias. Estos temas tienen que seguir avanzando y en el tiempo vamos a seguir avanzando, dándole vuelta a estas cosas, pero como yo le decía al principio, estas cosas cuestan, como le dije al principio, cuando nosotros venimos a la Biblia con ideas preconcebidas. Y cuando mi idea que es preconcebida choca con el texto bíblico, uno se resiste, pero no podemos resistirnos a la obra del Espíritu Santo, porque la palabra infierno está puesta para el futuro y no para el presente, es después del milenio. Muchas gracias, que Dios les bendiga, gracias por compartir con nosotros y bueno, síganos acompañando a través de Radio Umbral y de nuestras redes sociales. Que Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.